¿Alguna vez te has detenido a observar los peculiares pantalones de gran volumen que llevaban los altos mandos de las Fuerzas Armadas alemanas durante el gran conflicto del siglo XX? A simple vista parecen una extravagancia, algo que llama inmediatamente la atención. Alemania tenía fama de cuidar cada detalle de sus uniformes, pero este modelo en particular siempre generó curiosidad. Hace unos días, revisando fotografías antiguas, me fijé nuevamente en ellos y me vino una pregunta inevitable. ¿Por qué utilizaban una prenda con un diseño tan inusual? Muchos pensarían que se trataba simplemente de un estilo extravagante de la época, una escoria estética. Pero como suele pasar cuando uno se adentra en estos temas, luego de una larga noche buscando información, terminé descubriendo que la historia detrás de esos pantalones es mucho más fascinante de lo que parece. No solo tenían una procedencia inesperada, sino que su diseño cumplía una función bastante práctica. Lo que parecía un capricho de moda era, en realidad, un recurso pensado para ofrecer ventajas reales a quienes los utilizaban en determinadas situaciones de combate. Algo que sorprende bastante es que esa forma voluminosa no se debía a que se usaran dentro de las botas. Al contrario, incluso cuando estaban fuera de ellas, conservaban ese aspecto abultado. Un detalle verdaderamente llamativo. En este video vamos a explorar el origen de esta prenda tan peculiar, entender cómo terminó formando parte del uniforme alemán de la época y cuál era el beneficio concreto que se pretendía alcanzar al adoptarla. Ponte cómodo, porque estás a punto de entrar en una historia donde la moda, la funcionalidad y la tradición se cruzan de un modo inesperado. El origen de estos pantalones tan singulares no está en Europa, como muchos imaginan, mas en una región muy distinta del mundo. Su historia se remonta a la India, un lugar con una tradición textil milenaria y con una relación muy particular con la equitación. La prenda que inspiró a los alemanes se conocía como Jodhpur, un nombre derivado de la antigua capital del estado principesco de Marwar, ubicada en lo que hoy es Rajasthan, en el noroeste de la India. En esa región vivían los Rajputs, una comunidad reconocida por su fuerte tradición guerrera. La historia cuenta que, hacia el siglo XIX, un noble y regente de Jodhpur, apasionado jugador de polo, estaba totalmente insatisfecho con los pantalones usados para ese deporte. En aquella época, aún no existían los tejidos elásticos ni materiales diseñados para soportar movimientos bruscos, lo que significaba que cualquier prenda tenía que adaptarse de forma ingeniosa a las exigencias físicas del juego, inspirándose en una vestimenta tradicional llamada churidar, una prenda ajustada y elegante utilizada tanto por hombres como por mujeres en la India. Este regente decidió rediseñar por completo los pantalones de polo. Su objetivo era crear una pieza resistente, con movilidad amplia y que además ofreciera cierta protección durante las caídas, que eran bastante comunes en el deporte. Tras meses de ajustes, pruebas y modificaciones, consiguió elaborar un modelo ideal, unos pantalones ajustados desde la pantorrilla hasta el tobillo para permitir un control preciso del caballo, pero con un volumen amplio en los muslos, donde el roce y los impactos eran más frecuentes. Ese diseño no solo aliviaba el desgaste del tejido, sino que también evitaba lesiones para quienes pasaban horas montando. A comienzos del siglo XX, prácticamente todos los equipos de polo en India ya usaban este nuevo diseño, considerándolo una mejora notable respecto a los modelos anteriores. Existe incluso una anécdota muy conocida. En 1897, el propio creador de la prenda fue invitado a Inglaterra para asistir a un evento conmemorativo organizado por la realeza. En aquel periodo, la India estaba bajo dominio británico,
Así que rechazar aquella invitación no era una opción. Durante su estadía en Inglaterra, participó en numerosos torneos de polo y ganó todos ellos. Parte de su éxito se debía justamente a la prenda que él mismo había creado, que le ofrecía mayor libertad y seguridad que la ropa usada por los jugadores locales. Su único par de pantalones se rasgó en medio de un partido, lo que lo obligó a buscar un sastre británico para que confeccionara un nuevo modelo. Cuando el sastre le preguntó por el nombre de la pieza, el jugador, al no comprender bien el inglés, creyó que le estaban preguntando de dónde era, por lo que respondió Jodhpur. Así nació el nombre con el que la prenda se internacionalizó. En poco tiempo, aquel sastre comenzó a reproducir el diseño en grandes cantidades y en menos de un año todas las equipes de polo británicas adoptaron el nuevo modelo. Gracias a su funcionalidad en la equitación, la prenda fue incorporada también por la caballería del ejército británico, que buscaba uniformes que fueran tanto prácticos como visualmente impactantes, ya que en esa época todavía se intentaba mantener cierta elegancia, incluso en los equipos militares. Las calzas tipo Jodhpur terminaron convirtiéndose en una pieza casi perfecta para la imagen de la caballería. Su diseño hacía que los jinetes parecieran deportistas de polo pertenecientes a la élite, algo que encajaba muy bien en los estándares visuales del ejército británico de la época. Gracias a esa combinación de utilidad y apariencia distinguida, la prenda se extendió rápidamente por los territorios vinculados al imperio y llegó también a los Estados Unidos justo antes del gran conflicto mundial del siglo XX. En Norteamérica y Canadá se volvió un éxito inmediato, adoptándose en prácticamente cualquier unidad montada. Para muchos estadounidenses, cualquier accesorio que hubiese sido utilizado por la aristocracia británica transmitía un aire de refinamiento, por lo que los pantalones Jodhpur no tardaron en migrar del ámbito militar al mundo civil. La gente adinerada empezó a usarlos para actividades cotidianas e incluso para deportes que no requerían ese tipo de prenda: cacería, tenis, carreras o simplemente para pasear. Aunque en realidad, fuera del ámbito ecuestre, no otorgaban ninguna ventaja práctica, su aspecto exótico y elegante los hacía tremendamente populares. Después del primer gran conflicto mundial, comenzó un período de transformaciones sociales profundas. Las mujeres empezaron a ocupar espacios y realizar actividades que antes estaban reservadas exclusivamente a los hombres. Como consecuencia, también adoptaron los Jodhpur, que rápidamente pasaron a ser un símbolo de independencia, estilo y fuerza femenina. La prenda aparecía en revistas, eventos y fotografías de la época, dominando por completo la estética de esos años. En Alemania, estas calzas también hicieron su entrada, aunque inicialmente eran usadas únicamente por unidades de caballería y por ciertos oficiales con gusto por uniformes poco convencionales. Naquele período existían dos modelos principales de pantalones militares: los Reithosen, equivalentes a los Jodhpur, y los Feldhosen, que tenían un corte más recto y práctico para el uso diario. Sin embargo, con la ascensión política de ciertos grupos que ganaban fuerza en los años 30, surgieron nuevas organizaciones uniformadas que buscaban transmitir autoridad en eventos públicos y actos partidarios. Esos grupos se inspiraron visualmente en formaciones italianas contemporáneas, cuyo diseño de uniforme enfatizaba la estética. En Italia, el alto mando apreciaba mucho los Jodhpur, ya que realzaban la figura y daban presencia durante desfiles y actos oficiales. Esa influencia italiana fue imitada por grupos uniformados dentro de Alemania, que incorporaron la prenda en 1933 al redefinir su imagen pública. Posteriormente, diversos sectores de las Fuerzas Armadas del país
Adoptaron ese estilo basado en los modelos italianos, introduciendo los pantalones Jodhpur como parte de sus uniformes de gala. Aunque los soldados alemanes no les daban el mismo uso funcional que tenían en la equitación, el diseño voluminoso transmitía una imagen de autoridad y sofisticación que los mandos de la época buscaban proyectar. Así, el pantalón terminó asociándose fuertemente con la estética militar alemana del período, al punto de convertirse en uno de los elementos visuales más reconocibles de esa era histórica. Se podían ver en versiones más amplias o incluso combinados con botas altas, lo que creaba una estética inspirada directamente en la tradición ecuestre. Entre los altos oficiales era habitual el uso de un modelo Jodhpur adornado con una franja lateral roja que los diferenciaba del resto del uniforme. Curiosamente, este estilo sobrevivió a múltiples transformaciones políticas y continuó utilizándose en Alemania Oriental desde 1949 hasta la reunificación del país. Tras la desaparición de esos gobiernos, los Jodhpur dejaron de ser comunes en Europa, pero siguieron existiendo en naciones con tradición ecuestre sólida, como Australia, Canadá y Estados Unidos, donde aún forman parte de los uniformes de unidades de caballería activas.